Nunca imaginé que mi pasión por observar las estrellas me trajera a este enigmático y misterioso lugar, conocido como la Zona del Silencio. Este es el canal y esta es mi historia. Bienvenidos al canal, mi nombre es Isaac Ramos, gracias por estar aquí y explora Zona del Silencio. La Zona del Silencio a nivel mundial es considerado como uno de los lugares más misteriosos, sorprendentes y enigmáticos del planeta. Se encuentra en México, entre los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua. Su extensión abarca más de 55,000 hectáreas. Y mi historia en ella comienza un 13 de julio del año 2016. Aceptando una cordial invitación del Dr. Benjamín Palacios Perches, es como llego por primera vez aquí a la Zona del Silencio. El grupo, recuerdo, estaba conformado por periodistas que venían representando diferentes medios de comunicación, así como una avanzada de la BBC de Londres con la finalidad de elaborar un documental de esta región. Venía también investigadores del grupo GIFAI y algunos astrónomos aficionados. La experiencia fue sorprendente. Vivimos la magia del desierto, rodeados de lo que es la flora y la fauna que cabe resaltar. A través de los millones de años se han adaptado a vivir en condiciones totalmente extremas, como son prolongadas sequías, temperaturas congelantes en el invierno y unas elevadísimas temperaturas en verano. Estuvimos rodeados de nopales violáceos, tortugas del desierto, ratones canguro, ardillas del desierto, reptiles, y la experiencia fue totalmente sorprendente. Escuché interesantes historias sobre meteoritos, algunos de ellos que se exhiben en la Ciudad de México, uno de ellos mucho más viejo que el Sol, eso para mí fue muy sorprendente, luces que aparecen en el cielo y no tienen una explicación lógica, de visitantes de las estrellas que ayudan a los necesitados en medio del desierto, un misil extranjero que se estrella con material radioactivo, piedras magnéticas que vuelven locas a las brújulas, lugares en el desierto donde no hay señales de comunicación y en donde los aparatos electrónicos en ocasiones fallan. Colosales centinelas que resguardan esta región, representando a cada una de las tres entidades federativas. Anécdotas sobre batallas históricas de la Revolución Mexicana que sucedieron por el rumbo de la antigua Hacienda de los Remedios. Me bañé y disfruté de unas maravillosas y curativas aguas termales que están en una cueva de la cual brota una cascada con agua calientita, que es una experiencia formidable. Subí a una montaña para conocer el legado y los vestigios del pueblo toboso a través de unas pinturas rupestres bien conservadas. Me interné a una antigua hacienda en donde su pasillo principal se encuentran 4 pinturas que hacen referencia a paisajes europeos. Los muros son altos, construidos de adobe, las habitaciones muy frescas, un patio central donde hay arcos, columnas, acabados estilo Medio Oriente, un baño sauna estilo baño romano, caballerizas, donde logra apreciar que en su época de esplendor esa hacienda era muy próspera. Está llena de historia, vestigios de la revolución y con un toque de estilo judío. El lugar donde nos hospedamos es un rancho tipo hostal con acabados rústicos, donde el ambiente te traslada a una época antigua. Es un lugar fresco, muy agradable, su comida muy sabrosa, tortillas hechas a mano, salsas molcajeteadas, el trato de las personas aquí, un lugar espectacular donde estuvimos hospedados. Por la noche hubo una fogata de convivencia donde Ambrit amenizó con su violín interpretando música medicina. Fue un espectáculo o una experiencia maravillosa, ya que llenó de magia todo el entorno. El cielo, a pesar de que había luna en cuarto creciente, se podía distinguir fácilmente las constelaciones y muchísimas estrellas. Tanto Júpiter, Saturno y Marte nos acompañaron gran parte de la velada. Es uno de los cielos más espectaculares y maravillosos en los que me he encontrado. Cinco años después volví. A finales de octubre del 2021
fue cuando regresé por segunda vez a la zona del silencio. En aquella ocasión el grupo lo conformaba la familia Contreras Escudero, provenientes de la ciudad de Delicias, así como Olga, Jessy, Ceci Zagarnaga y Paco Toscana. La experiencia no fue menos sorprendente. En los recorridos visitamos lugares que yo no conocía, fueron experiencias nuevas y disfruté un temazcal sagrado con el buen Dani Lechuga. Y es cuando utilizo por primera vez mi telescopio aquí en el complejo ecoturístico Zona del Silencio. Recuerdo bien, esa noche fue espectacular, estaba llena de estrellas, la Vía Láctea se distinguía súper bien. Podíamos ver a simple vista cúmulos de estrellas con binoculares. Había muchos objetos del catálogo Messier que observar, y ya con el telescopio pues fueron horas y horas de observación astronómica. Fue un verdadero deleite astronómico lo que viví esa noche aquí en esta región. Y es cuando el doctor Benjamín Palacios me invita a ser el instructor de astronomía en este lugar. Y para mí fue una gran sorpresa, la cual acepté, y hasta la fecha sigo apoyando con el área de astronomía aquí en el complejo ecoturístico Zona del Silencio. Con el paso de los años surge la necesidad de crear un canal de YouTube para platicarles a ustedes y al mundo qué es lo que ha sucedido y sigue sucediendo en la enigmática Zona del Silencio. Este canal de YouTube, llamado Explora Zona del Silencio, tiene la finalidad de compartirles a ustedes todo lo que es esta enigmática región. Hablaremos desde la flora y la fauna que se han adaptado a las condiciones difíciles y extremas de este lugar, así como los libros que se han escrito y las películas que se han filmado con el tema de la Zona del Silencio. Entrevistaremos a personas locales que han tenido vivencias que son dignas de resaltar, así como de la historia, los mitos y las leyendas que engloban a lo que es la Zona del Silencio. Contaré con la participación de expertos en diferentes áreas que fortalecerán el material expuesto en este canal, como el doctor Benjamín Palacios Perches, experto conocedor de la Zona del Silencio, Alicia Solís, técnico operativo de la Reserva de Biosfera Mapimí, Gilberto Rivera, reconocido investigador del fenómeno OVNI, Paul Castillo, experto en producciones y análisis digitales, Andrés Páez Lloanís, periodista y astrofotógrafo, Javier Porras, residente conocedor del área geográfica, Vicente Acosta, residente elegido División del Norte y encargado de las aguas termales de Los Remedios. Esto se va a poner bueno. Si tú tienes una historia relacionada con la Zona del Silencio, alguna imagen, algún video, por favor escríbelo aquí en el área de comentarios para ponernos en comunicación contigo. De igual manera, te invito a que te suscribas al canal y le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los futuros videos que estaremos subiendo aquí en Explora Zona del Silencio. Gracias y nos vemos en la próxima aventura de la Zona del Silencio.